Bueno, abra su Biblia en Hechos capítulo 4. Fueron los textos que se leyeron ahorita, del 32 al 37, aunque no vamos a llegar a los últimos dos. Amén. Y manténgalo abierto ahí porque de eso es que vamos a predicar. Yo le decía a Jacqueline, se me acabaron las vacaciones, ¿verdad? Miguel, gracias a Dios, ¿verdad? Dios bendiga la vida de Miguel, ¿verdad? Ya lo extrañamos. Del momento en que se fue, pues yo le dije, dame unas vacaciones en julio y predica, ¿verdad? Los domingos de julio. Y pude, ¿verdad? Quizás descansar un poco, aunque como quiera hay que prepararse para la alabanza. Pero créame, prepararse para la predicación es mucho más cansado que prepararse para la alabanza. Es bien cansado, bien agotador. Así que volvimos, ¿verdad?, a esta labor cansada, pero regocijado en lo que Dios nos va a hablar en el día de hoy. Amén. Tiene su Biblia abierta en Hechos, ¿verdad? Manténgala ahí porque vamos a ir para ahí, vamos a ir para allá ya mismo. Pero bajo el tema que quiero hablar en el día de hoy, ¿verdad? Vamos a retomar nuestra serie de mensajes en el libro de Hechos y ustedes recuerdan, ¿verdad?, el contexto. Pedro y Juan estuvieron frente al Sanedrín. El Sanedrín los amenazó para que no continuaran predicando el evangelio. Y ellos regresan a la iglesia a contarles lo que había pasado. Y la iglesia hace una oración, ¿verdad? Hasta ahí fue que Miguel nos predicó en el mes de julio. Amén. ¿Estamos bien? Ok, ese es el contexto. Pero ahora vamos a ir a una parte del libro de los Hechos que es bien importante para mí que ustedes entiendan este mensaje, aunque ya hablamos de esto cuando predicamos del capítulo 2. Y el tema en el cual yo quiero hablar en el día de hoy es el tema, una iglesia de un corazón y un alma. Ese es el tema. Una iglesia de un corazón y un alma. Y si ustedes leen el verso 32 van a entender por qué puse ese tema. Amén. Mire, en el Evangelio de Juan hay una oración que hizo Jesucristo en el capítulo 17 que la hemos usado varias veces, ¿verdad?, en varias predicaciones, porque de verdad nos encanta esa oración de Jesús. Es una de las oraciones más profundas de Jesús y que revelan el corazón de Cristo. Revelan el corazón de Jesús. Por eso es que me encanta esa oración. Y si usted lee bien Juan 17 del 20 al 23, usted va a ver que Jesús está orando no solamente por los discípulos que están presentes allí, sino por todos los que van a creer en Él. Amén. Dice el texto, el 20 de Juan 17, mas no ruego solamente por estos, dice Jesús, estos son los discípulos que estaban allí presentes, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos hay aquí que han creído en Cristo por la palabra de los apóstoles? Amén. Así que este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. Así que esa oración revela el corazón de Jesús. ¿Y qué es lo que ruega Jesús al Padre? ¿Qué es lo que nos revela? ¿Qué del corazón de Jesús nos revela esta oración? Dice Jesús en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ven el corazón de Jesús? Lo que Jesús quiere transmitir. Jesús ruega para que seamos ¿qué? Para que seamos uno. Sin embargo, hermanos, el clamor de Jesús por la unidad de la iglesia, por la unidad de su pueblo, no es simplemente un deseo por una armonía superficial, ¿verdad? Sino Jesús está pidiendo porque la iglesia tenga una profunda comunión, una profunda unidad espiritual. Jesús está orando para que la iglesia refleje la misma unidad que tienen Él, el Padre y obviamente el Espíritu Santo. ¿Estamos claros ahí, hermano? Yo no sé si usted entiende esto, pero eso es lo que revela el corazón de Jesús.
Quizás podríamos decir, bueno, el corazón de Jesús revela, nosotros hemos sido salvos, ¿verdad? Limpiado nuestros pecados, amén. Pero el corazón de Jesús, ciertamente, más que nos reunamos todos los días, más que, ¿verdad?, hablemos los unos con los otros, más que disfrutemos del culto, sí, todo eso es bueno. Pero lo que Jesús quiere realmente es que tú y yo seamos uno. Seamos uno perfectamente. Y yo comienzo, ¿verdad?, o decidí comenzar con esta oración de Jesús, porque yo entiendo que la oración de Jesús, el corazón de Jesús, el deseo de Jesús nos va a ayudar a entender lo que está pasando en Hechos capítulo 4 del 32 al 35. Y ahora vamos a Hechos capítulo 4 del 32 al 35. Y vaya, hermano, ya con ese lente, con ese foco, con eso en la mente, de que el deseo en el corazón de Jesús es que tú y yo seamos uno. Nadie dijo amén. Me preocupa eso. ¿Estamos claros con qué lente vamos a Hechos capítulo 4? Ok. ¿Qué es lo que hace Lucas aquí? ¿Verdad? El autor de Hechos. Lucas nos describe cómo era la primera comunidad de creyentes. Y él dice que esa primera comunidad de creyentes era ¿de qué? De un corazón y un alma. Amén. Mire, hermano, la unidad de los primeros cristianos no era meramente o solamente un acuerdo en las enseñanzas que ellos seguían. La unidad no era simplemente eso. La unidad de la iglesia primitiva no era simplemente tener actividades comunes, ¿verdad? Compartir. No era simplemente eso. La unidad de la iglesia primitiva era una manifestación tangible, se podía tocar, se podía ver, se podía percibir, una manifestación tangible y visible de la respuesta a la oración de Jesús. Ahora usted me entiende por qué comencé con la oración de Jesús. Porque en la oración de Jesús, tú y yo podemos ver el corazón de Jesús, el deseo de Jesús que seamos uno. Pero en Hechos capítulo 4 y en el libro de Hechos completamente y en el Nuevo Testamento podemos ver la oración de Jesús cumplida en su iglesia. Y por 2000 años, por más de 2000 años, seguimos viendo la oración de Jesús en su iglesia, el deseo de Jesús por su iglesia. Cuando vemos estos primeros cristianos, hermanos, vemos un cumplimiento parcial de la visión de Jesús, porque mientras estemos aquí en la tierra vamos a ser uno, pero de manera imperfecta. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto en Hechos capítulo 2? Yo les dije que en la iglesia siempre van a haber conflictos. Si usted quiere una iglesia sin conflicto, funda una iglesia que el único miembro sea usted. Y créame, usted va a pelear con usted mismo. Es así. Va a terminar peleando con usted mismo. Porque es que somos conflictivos, el ser humano es conflictivo. Así que la visión de Jesús sí la vemos parcial en la iglesia, ¿verdad? En un futuro, cuando estemos en la eternidad, vamos a tener una unión perfecta. Pero mientras estemos aquí, la iglesia tiene que ser una comunidad unida. No por intereses temporales, sino por una profunda conexión espiritual que transforma nuestras relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez más la iglesia debe unirse más. Debe fortalecer más sus relaciones. Pero no solamente transforma sus relaciones, sino sus prioridades y su forma de vivir. Mire, hermano, si usted estudia Corintios, si usted estudia Romanos, cuando Dios habla del cuerpo, que la iglesia es un cuerpo, está más que claro que somos un cuerpo para ayudarnos los unos a los otros, y tu santificación y la mía depende de las otras partes del cuerpo. Yo creo, ¿me entendieron eso? Porque lo voy a repetir, pero más claro. Yo te necesito para crecer en santidad. Dile que está a tu lado. Yo te necesito para crecer en santidad.
Aunque el que esté a tu lado es tu dolor de cabeza, dile, yo te necesito para crecer en santidad. Maridos, no lo hagan ahora. Amén. No, ahora no lo hagan, era anterior. Yo te necesito para crecer en santidad. Mire, hermano, cuando usted ve la iglesia primitiva, usted ve la forma en que se cuidaban los unos a los otros, la forma en que se amaban. Eso era fruto de esa unidad profunda, no era cualquier tipo de unidad. Eso era el fruto porque compartían la misma fe. De ahí salía esa unidad, de ese amor. Esa unidad era el fruto, y los que estuvieron en las clases de escuela bíblica me van a entender mejor, pero esa unidad era el fruto de su amor por Cristo. Así que, al estudiar lo que estamos haciendo ahora, Hechos capítulo 4, 32 al 35, yo entiendo y yo espero que usted lo entienda como yo, que nos encontramos con un desafío, pero también nos encontramos con una inspiración por parte de las Escrituras. La pregunta sería, ¿cómo podemos en nuestra congregación y en nuestras vidas reflejar esta unidad por la cual Jesús oró? Reflexiona. Hazte esa pregunta. ¿Cómo podemos? ¿Cómo yo puedo? ¿Se acuerdan la canción Empieza en mí? Miren, menos, aquí no cantamos canciones por cantarlas. Las canciones tienen que ver con lo que se va a predicar. Y esta canción fue una alabanza, hermano, que impactó a mi hijo. Fue mi hijo el que me dijo, papi, escucha esta canción muy hermosa. Y me encantó. Y yo dije, este es el día. Cuando ya yo tenía la idea de lo que iba a hablar. Este es el día, empieza en mí. Así que la pregunta es, ¿cómo yo puedo en mi congregación y en mi vida reflejar esta unidad por la cual Jesús oró? Otra pregunta, ¿cómo puede esta unidad impactar no solamente nuestra vida interna como iglesia, sino también cómo nuestra unidad puede impactar al mundo que nos está mirando? Hermano, la oración de Jesús en Juan capítulo 17 y lo que vemos en la iglesia primitiva en Hechos nos invitan a buscar una unidad más profunda y transformadora. Una unidad que no solo le dice al mundo cuál es nuestra fe, sino que la vive de manera que el mundo la pueda ver. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo primero que vean al estudiar el texto de Hechos 4 es quiénes son los que están llamados a ser de un solo corazón y un alma. Eso lo dice el texto. ¿Quiénes son los que son llamados a eso? Dice el verso 32, que son los que habían creído. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Los que habían creído. Mira lo que dice Hechos 4:32. Usted tiene su Biblia abierta, ¿verdad? En Hechos 4 dice, para que vean que, ¿verdad? No me estoy sacando como el conejo del sombrero, como yo les digo, ¿verdad? Y la multitud de los que habían, ¿qué? De los que habían creído eran de un corazón y un alma. Así que Hechos describe cuál era esa multitud. Eran los que habían creído. Ahora, hermano, mire qué cosa, Jesús dijo esto mismo también en Juan 17. Jesús dijo esto en Juan 17. ¿Por qué? Porque Jesús pide esta unidad para sus discípulos, ¿se acuerdan lo que leímos? Pero también para los que, ¿qué? Para los que van a creer en Él. Si usted no ve la oración de Jesús contestada en este texto, hermano, wow. Así que, hermanos, la fe en Cristo, el creer en Cristo, no es simplemente una entrada a la salvación. Sí, somos salvos por fe, pero no es simplemente una entrada a la salvación. También la fe es la entrada a estar en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en su cuerpo. Y si estamos en su cuerpo, tenemos el poder, la capacidad,
y la obligación de vivir en unidad. Porque tenemos un mismo corazón y una misma alma. Eso es sencillo. Yo podría terminar ahora y muchos contentos, ¿verdad? Yo sé que es difícil escuchar a una persona, más hoy en día que todo es bien rápido con el internet, pero permítame unos minutos más. La pregunta sería, ¿por qué los que han creído tienen un mismo corazón y una misma alma? ¿Por qué? Bueno, usted podría decir, bueno, según lo que tú has dicho desde la introducción, es por la oración de Jesús, ¿verdad? Es por la oración de Jesús. Pero también podríamos decir que Jesús oró de esta manera porque era la voluntad del Padre. Sí, hermano, Dios va a contestar todo lo que Jesús oró porque Jesús oraba conforme a la voluntad del Padre. ¿Y cómo sabemos eso, hermano? Mire, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar varias profecías sobre lo que Dios iba a hacer bajo el nuevo pacto. Y obviamente todos aquí saben que el nuevo pacto es bajo el sacrificio de Cristo. Estamos claros ahí, ¿verdad? El antiguo pacto fue en el monte Sinaí, pero ahora el nuevo pacto es en Cristo. Y hay varias profecías en el Antiguo Testamento que hablan lo que Dios va a hacer bajo este nuevo pacto. Pero yo escogí una que está en Ezequiel. Y es una promesa de parte de Dios. Mire lo que Dios dice que hará bajo el nuevo pacto. Y yo sé que algunos, cuando estudiamos Juan capítulo 3, algunos se acordarán de este texto. Dice Ezequiel 36, 25 y 26. Ezequiel 36, 25 y 26, para los que están apuntando. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ese es el nuevo nacimiento de Juan capítulo 3. Dice el 26, os daré, mira lo que promete Dios bajo el nuevo pacto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cómo lo vas a hacer, Dios? Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Como les dije, aquí se está hablando del nuevo nacimiento. O sea, hermanos, que los que creyeron en Hechos capítulo 4, los que ponen su fe en Cristo, tienen un mismo corazón y una misma alma porque habían experimentado el nuevo nacimiento. Eso es lo que produce el nuevo nacimiento. Por implicación, yo no escribí, esto no es parte de lo que iba a hablar, pero por implicación, si lo que produce que yo peleé por la unidad es el nuevo nacimiento, tengo que tener cuidado si yo no estoy peleando por la unidad de la iglesia, porque puede ser un reflejo de que no he nacido de nuevo. Ahí entra lo que hablamos ahorita en la clase, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es reflexionar sobre si estamos en Cristo o no. Yo le he dicho que la medicina es la misma. Si usted entiende que no está en Cristo, arrepiéntese. Si está en Cristo, vive en arrepentimiento. La medicina es la misma. Hermano, es Dios quien nos dio un nuevo corazón. Es Dios quien da un nuevo corazón, que ahora ese nuevo corazón está gobernado por el Espíritu Santo, y por eso es que tú y yo podemos experimentar esa unión. Aún por encima de los conflictos. Yo le dije que van a haber conflictos. Esa es la realidad, van a haber conflictos. Hay un predicador que hablando de este tema de la unidad decía que si usted encuentra una iglesia perfecta, no se le ocurre entrar ahí, porque a la vez que usted entre, se fue la perfección. Se fue la perfección. No hay iglesias perfectas. Ahora, miren si esta unión es algo sobrenatural. No es algo que humanamente lo podamos hacer. Yo tengo que decirle eso. Tampoco es que usted ahora, no, la predicación dice que tengo que unirme, voy a hacer esto. No, esto es algo sobrenatural. En el mundo hay uniones naturales, eso puede ocurrir. Pero en Cristo la unión que tenemos es sobrenatural, no es con nuestras propias fuerzas. No podemos solos.
Necesitamos de Cristo. Pero miren si esta unión es algo sobrenatural que solo Dios la puede dar. Que en la segunda parte del verso 32, mira lo que dice, si algo sobrenatural. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O como dice la traducción actual, todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Ahora, cuando tocamos este tema meses atrás, yo no sé si se van a acordar, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, obviamente yo dejé claro, y lo digo, ¿verdad? Porque hay gente que ha usado este texto para eso. Aquí no está hablando ninguna especie de comunismo. Esto no es comunismo lo que está hablando el texto. Y los que saben de esto me entienden lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Si usted no me entiende, tal vez no se mete en eso, sigue en Cristo, pero los que saben un poquito de política, este texto lo han usado para hablar de comunismo. Esto no es comunismo, hermanos. Era simplemente que los que habían creído y los que habían experimentado un nuevo nacimiento sentían la necesidad de ayudar a los que no tenían. Era algo voluntario, no una imposición como el comunismo. ¿Entienden ahora la diferencia? Era algo voluntario. Usted no está obligado a ayudar a nadie con sus bienes. Es algo voluntario. Por eso es que el ofrendar nunca es una imposición. Nunca es una imposición. Mire, eso es una cosa que yo he tratado de cuidar aquí y ustedes lo saben. Yo he visto cultos que a veces están 10, 15 minutos parados hablando y tratando de doblarle el brazo para que la gente ofrenda. Y hermano, y ofrenda, y si no ofrenda te va a pasar esto. Y a veces están 10 minutos para hacer que la gente... Mire, hermano, lo mejor es que la gente ofrenda voluntariamente y porque lo desea en su corazón, hermano. Esta obra la sostiene Dios. La sostiene Dios. Así que la ofrenda no es una imposición. Por eso Pablo, mira lo que dice en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si usted propuso en su corazón no dar, no dé. No va a dar. Por más que yo trate de doblarle el brazo, no va a dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda es un acto voluntario que nace de un corazón agradecido. Ellos eran de un corazón y un alma, estaban agradecidos. Por eso es que daban sus bienes para ayudar a los demás, porque estaban agradecidos. Así que los primeros hermanos, mire, y esto es importante porque, y esto hablaba yo ayer con Luis y le decía, Luis, el mensaje después de este va a ser el mensaje quizás más difícil que yo he predicado aquí. Va a ser bien difícil el próximo mensaje. Y después van a entender por qué. Pero para que vayan entendiendo lo que vamos a hablar después, estos hermanos no estaban obligados a dar lo que tenían. Era voluntariamente. Y si ellos sentían alguna obligación por dar, era el amor que el Espíritu había puesto en ellos que los empujaba a ser generosos con los demás. Así que los que saben ya lo que viene en el capítulo 5 entenderán. Pero mire, hermano, volviendo al tema principal sobre la unidad, vemos que esta unidad es un acto sobrenatural porque solo Dios puede producir esta unidad de nosotros. Solo Dios lo puede producir. Obviamente usted tiene que ponerse en las manos de Dios, usted tiene que obedecer a Dios, usted tiene que estar en Cristo, pero solo Dios lo puede producir. Pero esto no quiere decir, escuche bien, esto no quiere decir que tú y yo no tengamos ninguna responsabilidad. Me voy a sentar aquí a esperar que Dios ponga en mi corazón las ganas de unirme, mi hermano. Si Dios no lo pone es que Dios no quiere. Eso es jugar con los atributos de Dios. A veces yo veo gente que pasan cosas que uno sabe que son pecaminosas y te dicen, no, pero si Dios lo quiso así, no, perdóname. O sea, los atributos de Dios no pelean entre sí. Si es algo pecaminoso, no es soberanamente, Dios no fue el que lo permitió, fuiste tú que lo hiciste, ¿verdad que sí? Así que, aunque Dios es soberano, nosotros tenemos una responsabilidad. Y en la carta a los Efesios, mire, Pablo escribe en los primeros 3 capítulos sobre las bendiciones que tenemos
Todos los que estamos en Cristo. Y los que estuvieron en la clase, ¿verdad? Hablamos de esto. Pero en el capítulo 3, Pablo describe una de las bendiciones, describe que una de esas bendiciones es por medio de Cristo, es que por medio de Cristo nosotros los gentiles somos parte ahora de su pueblo. Y usted va a entender ahora por qué traigo este texto. Los gentiles, todo aquel que no es judío. Así que Pablo viene hablando de las bendiciones en Cristo. Y en el capítulo 3 dice, una de esas bendiciones es que Cristo tuvo misericordia de ti y de mí, que no éramos judíos, y extendió su salvación hacia nosotros y nos trajo con cuerdas de amor hacia Él. Y dice Efesios capítulo 3 verso 6, que esta bendición por medio de Cristo es, escuche bien, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y yo creo que todavía no han entendido, pero mire, pertenecer al cuerpo de Cristo, esto es bien importante, pertenecer al cuerpo de Cristo, pertenecernos los unos a los otros, es un privilegio. Porque en Efesios capítulo 3, Pablo está diciendo que entrar al cuerpo de Cristo, ser parte de su pueblo, es un privilegio, es por gracia. Tú y yo íbamos camino al infierno, tú y yo estábamos perdidos y Dios en su gracia envió a su Hijo para que no solamente los judíos, tú y yo que no somos judíos, alcancemos la salvación. Hermanos, entrar al cuerpo de Cristo, pertenecernos los unos a los otros, es un privilegio que tenemos por estar en Cristo. Yo sé, no mires hacia el lado, pero yo sé que ese hermano es un dolor de cabeza. Yo lo sé. Yo también tengo dolores de cabeza en mi vida, créanme. Quizás yo pues tengo que reprimirlo más y controlarme más, ¿verdad? Uno por la posición. Pero hay gente que son a veces un dolor de cabeza y es verdad. Pero la realidad es que yo también soy un dolor de cabeza para mucha gente. Y eso me tranquiliza. No digas amén. Hermano, es un privilegio, pero es una responsabilidad. Es un privilegio, pero es una responsabilidad. Por eso Pablo, después que escribe el capítulo 3, miren cómo él comienza el capítulo 4 de la carta a los Efesios, después de lo que dice en el capítulo 3. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que me entiendan un poco mejor. Dice Pablo, por lo tanto, ¿verdad? Lo que ya dijo en el capítulo 3. Yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. O sea, ustedes no vinieron porque no, Dios los llamó, Dios los rescató, Dios los salvó para que sean parte de su pueblo. Y dice Pablo en el verso 2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Eso es lo que dice ahora Pablo después de lo que dijo en el capítulo 3. ¿Entienden la conexión? Termina diciendo, hagan todo, verso 3. La Reina Valera dice, sean solícitos, ¿verdad? Significa, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, porque humanamente no podemos, necesitamos del Espíritu, y enlazados mediante la paz. Voy a poner ese texto en el cuarto cada vez que Jackie se alborote por los regueros míos. Tolérense. Eso usa la Biblia a conveniencia, ¿verdad? Cuando ve el reguero, tolérame. ¿Ah? Ella me va a citar entonces el otro de Efesios. Sí, pero amor sacrificial, sacrifícate por mí. Amén. Dios amén. Dios amén. Extrañaba predicar. Así que, hermanos, estar unidos en un mismo corazón y alma
es un privilegio de todo aquel que está en Cristo. Pero les dije, también es una responsabilidad. Ahora, es interesante, hermano, que en la carta a los romanos Pablo utiliza la misma forma que en la carta a los efesios. La primera parte de la carta a los romanos, Pablo describe, ¿verdad?, cómo nosotros, los pecadores, hemos sido justificados delante de Dios. Las bendiciones de la justificación. Y del capítulo 12 en adelante, Pablo describe cómo deben vivir los que han sido justificados por Cristo. Pero mira lo que dice Pablo específicamente en Romanos 13:8. Nueva traducción viviente, dice: no deban nada a nadie. Nos colgamos ya mucho ahí, ¿verdad? ¿Cuánto? Los cobradores, no estamos hablando de eso. No tiene que ver con eso, hermano. Escuche. No deban nada a nadie, mire lo que dice el texto, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto quiere decir que todo el que ha recibido el regalo de la salvación, el regalo de un nuevo corazón, ¿sabes qué? Adquiriste una deuda. Tienes una deuda, pero no con Dios, porque esa fue pagada en la cruz del Calvario. La salvación es de gratis. Tienes una deuda de amor con los demás. La iglesia primitiva, hermanos, en Hechos capítulo 4, no compartía sus bienes con los demás porque querían ganar el favor de Dios. Ellos sabían que Dios ya los había favorecido. Incluso ellos vivían confiando en la soberanía de Dios. Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, el último mensaje antes del aniversario, ¿verdad?, que el pastor Miguel nos predicó, recuerdan que la iglesia hizo una oración cuando Pedro y Juan regresaron para contarles del arresto y de lo que habían hablado en el Sanedrín. Y ellos oraron juntos como un solo cuerpo. Y una de las cosas que oraron en el versículo 29, ahí mismo en Hechos capítulo 4, dice el texto, mire lo que oraron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, ellos nos han amenazado de que nos van a hacer daño, de que nos van a perseguir. Incluso nuestra vida está en peligro porque a nuestro maestro lo predicaron por no hacerle caso a ellos. Señor, tú eres soberano, tú eres rey. Dale a tus siervos, concédele a tus siervos que con denuedo, con valentía podamos seguir hablando tu palabra. No nos vamos a amedrentar. Nosotros confiamos en ti, Señor. Esta iglesia confiaba en la soberanía de Dios. Esta oración demuestra que ellos habían puesto su confianza en el Señor Jesucristo. No tenían miedo a seguir predicando cuando los amenazaron. Pero ¿sabe qué? Por eso es que no tenían miedo de desprenderse de sus bienes materiales para ayudar a los más necesitados. Por eso no tenían miedo de amarse. No tenían miedo en amarse. Aunque sabían que esa persona que amaba en cualquier momento le podía fallar y pecar contra él, porque eso va a ocurrir. Pero ellos no tenían miedo en amarse, porque ellos sabían que tenían una deuda. No con Dios, una deuda con sus hermanos por la salvación que habían recibido. Por eso, después de esa oración y después de esa actitud de estos primeros cristianos, de tener esta unidad, dice el verso 33, ahí mismo en Hechos capítulo 4, mire lo que pasó. Fueron amenazados, y dice el 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No se acobardaron, no se fueron a llorar a una esquina, no se fueron huyendo, no. Oraron a Dios y como ellos estaban claros en quién confiaban, dice que seguían dando testimonio, que el poder de Dios se seguía manifestando y que abundante gracia caía sobre ellos.
Dios contestó la oración que la iglesia había hecho. Aún contra las amenazas, los apóstoles seguían testificando de la resurrección de Cristo, aunque les costara la vida, hermano. Una iglesia en oración, una iglesia que ora conforme a la voluntad de Dios, siempre será escuchada por Dios. Ser de un mismo corazón y una misma alma no es simplemente que estemos aquí reunidos. Ser de un corazón y de un alma es que nuestros corazones también estén unidos en súplica y oración a Dios. Por eso yo le recargo cada vez el culto de oración los martes, hermano. Si usted ora en su casa, pero necesitamos orar como iglesia, porque eso es parte de tener un corazón y un alma. Orar juntos, orar como un solo pueblo. Y mire si esto está tan importante que Apocalipsis 8:3 dice, después que Cristo rompe el séptimo sello, dice la Biblia, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Cuando una iglesia procura ser de un corazón y un alma y ora juntos, nuestras oraciones son una ofrenda agradable delante del trono de Dios. Porque nace de corazones transformados, de corazones unidos por un solo propósito, Cristo. Pero una iglesia que tiene un mismo corazón y una misma alma, no solo tiene poder para testificar sobre Cristo, sino que también dice el verso 33, que hay abundante gracia sobre todos ellos. O como dice otra versión, la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Mire, hermano, si todavía usted no ha entendido lo que estamos hablando hoy, si todavía, una de las cosas que nos puede ayudar es que veamos a la iglesia como Dios la ve. No con nuestros ojos carnales, como Dios la ve. Porque aunque somos un pueblo compuesto por pecadores, Dios ha decidido derramar su gracia sobre nosotros a pesar de lo que somos. Tú tienes que ver a tu hermano que aún con los pecados, aún como Él es, Él merece la gracia de Dios, a pesar de lo que es. Él merece también que tú lo ames a pesar de lo que es. Eso nos enseña que debemos estar unidos a pesar de cómo son los demás. A pesar de cómo es Calixto. Sí. Porque la unidad, hermano, no depende con quién me llevo mejor o con quién me siento más a gusto. La unidad depende de si estoy en Cristo o no estoy en Cristo. Como escribe un gran hombre de Dios, John Stott, somos imperfectos pero enriquecidos. Dile que está a tu lado, somos imperfectos pero enriquecidos. Somos enriquecidos en Cristo. Mire, y providencialmente, este mensaje cayó el domingo después que celebramos un aniversario. Y digo providencialmente porque Jacqueline sabe, yo cojo los capítulos, a veces los rompo en 3, rompo en 2, voy a ver cómo ¿verdad? Que tenga coherencia lo que se va a predicar. Y cuando estuvo Miguel aquí nos sentábamos a hablar sobre eso. Y providencialmente cayó, yo pensaba que Miguel iba a terminar el capítulo 4 y cuando me di cuenta, Miguel, faltaba este pedazo y me va a tocar después del aniversario. Y vimos que en un año, por encima de todas las cosas, hemos tenido éxito. ¿Alguien cree que no? Hemos tenido éxito. Porque Dios es quien sostiene a su iglesia. Sí, a nosotros, a los imperfectos, Dios es quien nos sostiene. Pero el éxito como iglesia, hermanos, no es cuántas actividades hagamos en un año. El éxito es si todos los que decimos estar en Cristo estamos
peleando y aportando por la unidad de la iglesia. Ese es el éxito de toda iglesia. De todas. Yo no estoy hablando solamente de casa de oración. Todas las iglesias tienen que trabajar unidas. La iglesia primitiva vendió sus casas, sus tierras para proveer a los más necesitados, al punto que dice el texto que no había entre ellos ningún necesitado. Dice el texto que ellos ponían todo a los pies de los apóstoles para que los apóstoles repartieran entre los necesitados. Calixto, cuidado para dónde vas. No, te va a ver para dónde voy. Que me conoce sabe. Mire, ya anteriormente yo le enseñé a ustedes que no hay apóstoles hoy en día. No hay apóstoles hoy en día. Así que no se preocupen, no les voy a pedir que traigan todo su dinero y los pongan a mis pies. Esa no es la predicación. El que le diga eso es un hereje. Salga corriendo de ahí. Ya hablamos que Dios bendice al dador alegre. Así que, ¿verdad? La ofrenda es voluntaria. Pero yo sí quiero que utilicemos esa última parte de que ellos ponían todos los pies de los apóstoles para que reflexionemos. Y mira lo que yo, ¿verdad? Digo el Espíritu Santo porque comencé a reflexionar sobre eso y no es algo mío humanamente. Y comencé a escribir esta pregunta. ¿Verdad? Ellos llevaban todos los pies de los apóstoles, ¿verdad que sí? Ya no hay apóstoles. Pero mire la pregunta. Y esta es la pregunta a ustedes y a mí. ¿Qué estamos dispuestos a dejar a los pies de Cristo para ayudar a la unidad de esta iglesia? Está mejor que traer las tierras y el dinero, ¿verdad? Quizá alguien dijo, yo prefiero traer el dinero de la tierra, antes de hacerme esa pregunta. No, hermano. ¿Qué estamos dispuestos a dejar a los pies de Cristo para ayudar a la unión de nuestra congregación? Si verdaderamente estamos en Cristo, si verdaderamente estás en Cristo, créeme, yo sé que no es fácil, pero el Espíritu Santo te ha capacitado con un nuevo corazón para unirte a tu hermano, aún por encima de las diferencias, porque los une algo más fuerte que es Cristo. Y si tienes dudas si estás en Cristo o no, porque se te ha hecho difícil unirte a otros hermanos, tengo que contarte todo lo que me pasaba en Puerto Rico. ¿Cuántas veces Jacqueline me decía, tienes que perdonar, no puede? Porque mira, si alguien era cerrero, era yo. No puedo, Jacqueline, no puedo. ¿Sabe cuántas veces yo lloraba? No puedo, Señor, no puedo perdonar a esta persona, no puedo ni verla. Y yo le contaba a Jacqueline, porque era, ¿verdad? Mi confía, tienes que perdonar. Tienes que trabajar. Y si te pone en duda eso, me ponía en duda a mí si estaba en Cristo o no. Señor, tú me has capacitado, pero es que no puedo. Si eso te pone en duda, ya sabes lo que tienes que poner a los pies de Cristo. ¿Sabe? Nuestro orgullo. Yo lo he dicho otras veces, y es mi forma de verlo, todos los pecados de nosotros nacen del orgullo. Mencióname cualquier pecado que estás cometiendo, por favor, no todo. Todos nacen del orgullo. Cada vez que pecamos le estamos diciendo a Dios, no quiero que tú gobiernes, yo me quiero gobernar yo mismo. Entonces, no se trata de si tienes algo contra tu hermano, porque yo estoy consciente y estoy seguro que todos los que estamos aquí, en algún momento hemos tenido un problema con alguien de la iglesia. Así que no se trata de eso, porque yo estoy seguro que todos aquí hemos tenido esa situación. Si usted no la ha tenido, es que usted en la iglesia que ha estado se mantiene en una esquina y no habla con nadie. Lo que va allí se sienta en una esquina y termina el culto y me voy. Es la única forma de no tener problemas. Y siempre va a haber un hermanito que, ¿por qué te fuiste tan rápido? Ya viene este
Ya hay un problema. ¿Ves que siempre va a haber situaciones? Todos han tenido situaciones, hermano. No se trata de eso, no se trata de eso, hermano. Esto se trata de lo que tú y yo estamos dispuestos a dejar a los pies de Cristo. Esto se trata de lo que tú y yo estamos dispuestos a desprendernos por la unidad del cuerpo, por la unidad de la iglesia. Esto se trata de lo que tú y yo estamos dispuestos a dejar por cumplir con la palabra de Dios. Y si no sabes si cumplir o no con la palabra de Dios, te dejo con este último texto. Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta es, ¿hay alguien aquí que haya escuchado la voz de Jesús en esta predicación? Hay ovejas aquí que puedan decir, yo escucho la voz de mi pastor. No del pastor, si escuchan mi voz, vas camino al precipicio. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, yo he podido hoy escuchar la voz de mi pastor Jesús? Y decirle, Señor, no es fácil. Señor, yo sé que yo sé que esto es tu palabra, pero no es fácil. Ayúdame a hacerlo. Ayúdame, yo no puedo con mis propias fuerzas. Dame la fuerza para doblar mi orgullo a los pies tuyos, Jesucristo. Doblar mi orgullo, rendirme. Ahora, hay gente aquí que podrá decir, bueno, eso no es para mí porque yo no estoy en Cristo, yo no he puesto mi fe en Cristo, yo simplemente vengo aquí porque me gusta estar aquí los domingos. Pero déjame decirte algo, es lo mismo, es la misma medicina. Porque si no estás en Cristo y no eres parte de su cuerpo, vas camino a una perdición eterna. Pero sus ovejas escuchan su voz. Así que el llamado a la unidad es para ti también que no estás en Cristo. La diferencia es que en tu caso primero es unirte a Cristo. Pero los que están en Cristo, el llamado es a la unidad como iglesia. Amén. Así que vamos a orar. A darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque tú has hablado por medio de tu palabra, Padre eterno. Por favor, Señor, permite que esta palabra se quede en nuestros corazones. Ministra nuestras vidas, Padre Celestial. Háblanos en esta hora, Padre amado. Y ayúdanos a unirnos cada vez más, Señor. Ayúdanos a unirnos cada vez más, Padre amado. Ayúdanos a abandonar nuestro orgullo, Padre Celestial. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a poner todo aquello, Padre. Ayúdanos, Padre amado, a poner todo lo que impida nuestra unidad a tus pies, Jesucristo. Ayúdanos a poner nuestro orgullo, nuestros derechos y a confiar en ti. Porque tú sabes lo que es mejor para mí. Y tú sabes que yo necesito de mis hermanos para crecer en santidad. Pero yo no puedo humanamente, Señor. Yo no puedo humanamente. Pero tú tienes el poder. Aleluya, gloria a Dios.